Si tienes ahí, bueno, yo creo que vamos a empezar. Si voy a necesitar que tengas ahí tu mano tu Biblia a la mano para que Sí, sí, claro. Ujú. ajá, para que podamos estar Pues, leyendo también algunas partes, sobre todo las partes importantes. Y bueno, pues vamos a empezar con el libro de Jueces. Este es un libro bastante interesante. Es una de las peores épocas del pueblo de Israel, de las épocas más oscuras que el pueblo de Israel enfrentó. Y pues bueno, quiero que empecemos con una oración. Em, no sé si puedas tú hacer la oración o la hago yo, tú dime. ay, si gusta hacerla, hermana, porque están haciendo un poquito de ruido. Es Sí, mejor es. no te preocupes. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias por tu palabra, Señor, sabia, tu palabra que es eterna, Señor, tu palabra que no pasará, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, que nos levanta, nos da fuerza, Señor, nos ayuda, nos anima, Señor. Y nos enseña, nos instruye, Padre, y también penetra como espada de dos filos, Señor, rompiendo todo aquello, Señor, que no venga de ti. Mi Dios, en esta noche me pongo en tus manos, Señor, y yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, hablando a través de mí. Solamente palabra tuya, Señor, nada que venga de mí, Señor. Y te pido, Señor, también que esta palabra caiga, Señor, en buena tierra y que dé fruto al ciento por uno, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón para estar, Señor, recibiendo todo esto que tienes para nosotros, mi Dios. En Cristo Jesús te alabamos, te damos la gloria y la honra por siempre, mi Dios y por todos los siglos. Amén. Bueno, pues voy a poner el video que resume todo el libro y después lo vamos a ir explicando. Voy a compartir la pantalla. El libro de Jueces. Después de que Josué guió a las tribus de Israel hacia el interior de la tierra prometida, él les llamó a ser fieles al pacto con su Dios. No se ve, hermana, la No se transmisión. ve, ¿verdad? No. A ver, permíteme tantito. ¿Pero sí se escucha?
Ahí no le muevas nada. Aquí en los participantes, ¿no? Ajá, todos los participantes. Y ahora sí ya. Parece. No parece. Ábrelo. Ahí. No sé qué está pasando con el video desde hace varias semanas, no lo puedo compartir, pero entonces yo creo que vamos a empezar con la clase y el video se los voy a estar enviando, ¿no? Estás muteada. Sí, que puede mandar el Sí, link ahí mando en el grupo, el link del video y ya del, lo vemos con eso. sí, yo creo que así va a ser mejor. Entonces, mejor empezamos con la clase. Pues bueno, pues básicamente el libro de Jueces se le llama de esta manera por el tipo de gobierno que tuvo el pueblo de Israel. La palabra para jueces es, en hebreo se llama shoftim o shofetim. La verdad es que como quieran pronunciarlo, no soy una experta en hebreo, pero básicamente este libro cubre un periodo histórico que parte después de la muerte de Josué, quien a diferencia de Moisés no tuvo una persona que mantuviera el liderazgo después de su muerte, por lo que el liderazgo fue a través de varios hombres, o sea, varios jueces, ¿no? En esta era, pues, estuvieron gobernando varios hombres, un total de 14 jueces a través de la historia del pueblo de Israel. Y en esos 14 nosotros también incluiríamos a Samuel y a Elí como jueces. Estos 14 jueces juzgaron a las 12 tribus de Israel hasta que el pueblo en su momento pidió la existencia de un rey. Entonces, bueno, este libro, según los historiadores y según el Talmud, fue escrito por Samuel. Aunque no se le da una autoría a una sola persona, este libro de Jueces nos reseña lo que es el gobierno de los jueces o el gobierno de los Elohim, que en el Salmo 82 lo van a ver que el mismo Señor Jesucristo en Juan 10:35 lo repite. Y van a ver que ellos han sido llamados Elohim, o sea, no dioses, sino que son una agencia divina aquí en la tierra, es decir, una agencia ordenada por Dios aquí en la tierra para gobernar al pueblo de Israel. Entonces, bueno, en el libro de los jueces vamos a ver que cada uno hacía como bien le venía en gana. Los principales valores para ellos en esta época pues eran el poder, el dinero, la fama, el sexo y la misma religión. Entonces, esta es una edad muy oscura en la época del pueblo de Israel. Y a diferencia de muchos libros del Nuevo Testamento que identifican al autor al comienzo de la carta o de cada libro, los autores del Antiguo Testamento no son identificados tan fácilmente. La tradición judía y cristiana adjudican la autoría de este libro a Samuel, aunque como comentaba, no hay certidumbre. Varias veces se emplea en el libro la frase no había rey en Israel. Entonces, esto sugiere que el autor estaba escribiendo en una época en la que sí había en Israel rey, y pues él estaba informando a sus lectores acerca de este hecho de tanta importancia. El libro dice que Jerusalén estaba aún en manos de los jebuseos. Esto lo vemos en Josué 1:21.
Entonces, esta situación cambió cuando David se convierte en rey y los echó de ahí. Esto lo vamos a ver también en 2 Samuel 5:6. Y vemos que estas declaraciones apuntan a la posibilidad real de que Jueces fue escrito durante la monarquía, pero antes de los tiempos en que reinara el rey David. La mejor estimación, muchos dicen que fue el reinado del rey Saúl. Y Samuel, pues, es el más adecuado para tener la autoría de este libro. La fecha y redacción de este libro, pues, sería aproximadamente alrededor del año 1000 antes de Cristo. El propósito del libro de Jueces, bueno, pues este libro registra las experiencias de Israel durante la era de la teocracia. También expone grandes fiascos del pueblo de Israel durante este periodo y muestra cómo el Señor tiene amor y misericordia ante los pecados de su pueblo. Básicamente, este libro muestra 7 periodos de apostasía y pecado, y después de cada periodo de apostasía, el Señor les habría de liberar. Hay un propósito muy fuerte en este libro, y es básicamente que quien estudia este libro conozca lo que sucedió con el pueblo de Israel en una época en la que no había rey. Básicamente no había un liderazgo, cosa que no estuvo, que no estuvo cuando Moisés o Josué. Moisés fue el líder espiritual del pueblo y Josué era su asistente. Y al morir Moisés, pues vemos que Josué toma ese liderazgo, como lo vimos en el libro de Josué. Pero cuando muere Josué, no hubo un sucesor para ese liderazgo. Entonces, todo el pueblo quedó con la figura de los jueces que ya se habían establecido en la época de Moisés. Entonces son estos jueces los que empiezan a dirigir la nación, pero cada uno de ellos lo hizo como bien le parecía en su momento. Entonces, cada uno, sin tener un liderazgo central, lideraba y hacía lo que mejor le parecía. Y es así como estamos viviendo nosotros hoy en día. La razón por la cual quizá le pasó todo esto al pueblo de Israel fue porque en cierta forma ellos sentían que ya tenían todo, ya estaban en la tierra prometida, ya habían llegado ahí, ya se habían cumplido muchas de las promesas que el Señor les había dicho, y en su momento ellos se sentían muy cómodos y decían, pues bueno, pues ya lo logramos, ya la hicimos. Y es aquí en donde nosotros podemos notar una de las mayores desgracias que podríamos experimentar en nuestras vidas como cristianos. No debemos de sentirnos que porque no nos falta nada, que porque tenemos trabajo, dinero, familia, porque somos prósperos. No debemos de sentirnos cómodos porque esto se podría llegar a convertir en nuestra peor ruina, tanto material como espiritual. Y tristemente, el énfasis actual de las congregaciones ha sido mucho marketing. Bueno, yo creo que lo vemos en muchas iglesias hoy en día. Quieren mantener una congregación de gente satisfecha y empiezan a utilizar cualquier táctica de mercadeo y el contenido bíblico lo tienden a diluir y esconden el contenido como bien les parezca para mantener a la gente contenta y les dan mensajes motivacionales que desafortunadamente poco o nada tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues retomando el tema, a pesar de que en la historia de Israel hubo 14 jueces, en este libro solamente se detalla la historia de los 12 primeros. Los otros 2 jueces, que son Samuel y Elí, ellos se van a detallar en los siguientes libros de la palabra del Señor. Y este periodo, pues, abarca desde la muerte de Josué hasta cuando nace Samuel. El Señor Jesucristo reseña a estos jueces en el Salmo 52 y los llama Elohim en Juan 10:35. No sé si lo quieras leer, Nadia, por favor. Nadia, creo que estás Sí. muteada. Ya, ajá. Juan 10:35. Sí, por favor. Dice, sí,
Sí llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Exactamente. Bueno, Dios los llama dioses, pero esto no significa que había de adorarles o endiosarlos, sino que estas personas representaban la autoridad de Dios aquí en la tierra para gobernar el pueblo. Representaban una autoridad espiritual para ellos. Entonces, en la época de Jesucristo, los fariseos lo cuestionaban porque él perdonaba pecados, porque hacía milagros y sus palabras eran malentendidas dentro del pueblo, dentro de estos líderes religiosos e inclusive dentro de los fariseos, y le decían que él estaba tomando el lugar de Dios. Entonces, en Juan 10:33 dice, les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te pedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces aquí el contexto, ellos lo estaban malinterpretando y pensaban que Jesucristo quería hacerse pasar por Dios, pero Jesucristo les responde con el Salmo 82 y continúa diciendo aquí en el versículo 34, Jesús les respondió y les dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y en el 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Y en el versículo 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, en esta época, el Señor Dios les había dicho que echaran a todos sus enemigos, o sea, ya pasando aquí al tema, el Señor les dijo que echaran a todos sus enemigos y esa era la instrucción que el Señor les había dado al ejército de Israel y ellos desobedecieron. Entonces, esto mismo nos pasa a nosotros con nuestros pecados y con nuestras transgresiones, porque el Señor muchas veces nos habla a través de las escrituras que debemos echar de nuestra vida muchas cosas, pero muchas veces nosotros decidimos dejar una que otra y decimos, pues no es para tanto, y decimos, pues un traguito de alcohol no me hace daño, si veo algo de pornografía, pues yo lo controlo, pues una grosería que salga de mi boca, pues no le afecta a nadie. Entonces, esa era la misma actitud que el pueblo de Israel en esa época tenía. Y vemos que por no haber obedecido la palabra de Dios, de echar afuera a todos los cananeos y a todos los que ellos iban a conquistar en cierta forma las ciudades que Dios les estaba entregando, pues vemos que esta actitud de ellos creer que podían controlar todo esto, les trajo a ellos muchas consecuencias. Vemos también en esta época que los valores que la tierra de Canaán tenía antes de que Israel entrara a esa tierra eran el materialismo, el amor por el dinero, vivían y mataban por sexo, por poder. Las religiones en ese tiempo eran también para tener autoridad y para poder tener poder sobre el pueblo. Mataban a los niños para sacrificar a sus dioses. Y Dios les había dicho que cuando ellos llegaran ahí, ellos tenían que sacarlos básicamente. ¿Por qué? O sea, ¿con qué objetivo? Bueno, pues esto podría hacerles debilitar en su fe y por eso al final esto fue lo que le pasó al pueblo, porque el pueblo pues al final desobedeció. Entonces vamos a ver este libro en este libro vamos a ver que ellos tropezaron una y otra vez a causa de esta misma situación. Y este es el tema central de este libro, tropiezo, levantarse y otra vez perdón, y bueno, así. Entonces, aquí vemos una vez más que a pesar de que el pueblo fallaba de su tibieza, ellos se arrepentían y el Señor siempre les perdonaba. La misericordia de Dios es eterna y Él siempre terminaba perdonándoles y siempre les liberaba de mano de sus opresores. Y bueno, pues aquí vamos a dividir el libro de jueces en tres, podemos decir, en tres fases. Primeramente, de los capítulos 1 al capítulo 3, vemos lo que es el registro de una obediencia incompleta, o sea, obedecían a medias y obedecer a medias, pues sabemos que es desobedecer. Entonces, de los capítulos 3 al capítulo 16,
vamos a ver los jueces de Israel. Vamos a ver un breve resumen de cada uno de los jueces, porque pues son 12. Y en la tercera parte de los capítulos 17 al 21, vamos a ver lo que son las ilustraciones de la era de los jueces. Algunos datos importantes acerca del libro de los jueces, pues es la palabra clave que vemos aquí en este libro es derrota. El capítulo clave es el capítulo 2, porque da el ciclo de los jueces. Los versículos clave son los versículos 2 del 11 al 19, 17, 6 y 21, 25. Los personajes clave en este libro son Gedeón, Sansón y Jefté. El significado del libro de jueces, bueno, pues básicamente el libro de jueces se le llama así porque el título se refiere al oficio clave que en este periodo que se da en este periodo de la historia de Israel. Y la geografía de jueces, pues son varios lugares dentro de Israel. Algunas consideraciones especiales acerca de jueces, básicamente son los años cubiertos por jueces y bueno, el tiempo real para este periodo de los jueces, que se le llama también la era de la teocracia, es de 332 años. El libro de jueces cubre en realidad menos de ese lapso, debido a que dos de los hombres que sirvieron como jueces se encuentran en el libro de Primero de Samuel. Uno de los problemas cronológicos en el Antiguo Testamento está ligado al libro de los jueces. Cuando se añade el número total de los años dados para el lapso de los jueces y de los años de opresión por parte de las naciones extranjeras, la cifra es de 407. O sea, estamos hablando de que son 75 años más de lo disponible en la historia de Israel. Y bueno, pues la solución a este problema se tiene al observar que hubo algunos lapsos en los periodos de los jueces, es decir, que más de un juez, gobernó a la vez. Dentro del trasfondo de jueces vamos a ver el concepto de la teocracia. Y bueno, pues aquí vemos que antes de que muriera Moisés, Josué fue escogido por Dios para conducir al pueblo de Israel, pero no se hizo provisión para un líder cuando Josué murió. ¿Por qué? Porque no era la intención de Dios que su nación fuese gobernada por un hombre. Estos líderes fueron necesarios en la era en la que la nación estaba siendo formada. Vemos que una vez que Israel tuvo un pueblo, una ley y una tierra, el mismo Dios iba a ser su gobernante supremo. O sea, iban a tener una teocracia. Y esta era la forma ideal del gobierno para Israel, que le daría las mayores bendiciones y la más grande satisfacción. Una monarquía u otra forma de gobierno sería algo inferior. Entonces, en la teocracia, el pueblo de Israel viviría bajo la ley de Dios y los sacerdotes serían los que enseñarían y administrarían la ley de Dios. Una teocracia podemos decir que es la forma más elevada o la mejor forma de gobierno. Y un día este tipo de gobierno va a ser instituido con el Señor Jesucristo como nuestro supremo gobernante. Vamos a dejar de sufrir con estos gobernantes que tenemos aquí en la tierra, que buscan ellos sus propios fines económicos, su propia comodidad, y pues vemos que en todas partes hay mucha corrupción. Entonces, esto algún día va a ser quitado y vamos a tener nosotros este tipo de gobierno gobernado por nuestro supremo rey, nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos debe de alentar a seguir a la meta, a seguir al Señor, a cumplir su palabra, a cumplir sus mandamientos, a estar dentro de los parámetros de santidad que el Señor nos pide. Bueno, también dentro del trasfondo vemos lo que era la posición de juez. Los jueces aparecieron como personas significativas durante el periodo teocrático,
pero aparecieron en escena solo por causa del pecado y del fracaso. En cierto sentido, eran innecesarios en una teocracia. Los jueces entraban en escena solo cuando eran necesarios para rescatar al pueblo de Israel de las malas situaciones, de las situaciones ocasionadas por el pecado que habían cometido. Entonces, pues las responsabilidades básicas de los jueces eran liberar a Israel de sus opresores extranjeros y también reprimir en cierta forma el pecado de Israel. Los jueces no eran como los reyes que aparecieron posteriormente en la historia de Israel, ya que ellos tenían menos poder. Por ejemplo, los jueces no podían imponer impuestos ni mantener un ejército permanente. Ellos gobernaban áreas geográficas mucho menores, incluyendo a menudo los territorios de unas pocas tribus, y a diferencia de los reyes, su posición de gobierno no se transmitía a sus descendientes. Las escrituras clave de trasfondo, pues vemos aquí Deuteronomio 7 del 1 al 4. No sé si lo quieras, por favor, leer, Nadia. Deuteronomio 7. Ajá, Deuteronomio 7, del 1 al 4. Ahí vemos que Dios ordenaba a Israel el exterminio de los cananeos en la tierra y prohibía todo matrimonio mixto, todo eso. Ok, dice. Cuando en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces vemos aquí cómo el Señor desde el libro de Deuteronomio le ordenaba a Israel el exterminio de los cananeos y de todas aquellas tierras que ellos iban a conquistar. Les prohibía inclusive que tuvieran ellos, que se casaran con estos pueblos, ¿verdad? Entonces, vemos que fue la violación de todos estos mandamientos lo que constituyó toda la fuente de los problemas que tuvo el pueblo de Israel en esta época de la teocracia. Vemos también el Salmo 106 del 34 a 39 y aquí vemos que hay un comentario divino acerca de la era de los jueces. Revela las profundidades del pecado de Israel, incluyendo una terrible inmoralidad y sacrificios humanos. No lo vamos a leer porque nos vamos a tardar un poquito más, pero vamos a leer Josué 24 del 29 al 31. Aquí vemos que Josué da información acerca de cuán pronto Israel se apartó del Señor después de su muerte. O sea, en cuanto muere Josué, vemos que el pueblo realmente se descarría. Israel sirvió al Señor solo en aquellos pocos años que siguieron a la muerte de Josué y mientras todavía vivían los ancianos que estaban quedando de esa época que habían servido con Josué. No sé si lo quieras leer, Josué 24 del 29 al 31, por favor. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Le Sí, sigo? o sea, a ver, síguela el siguiente. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José.
Sí, hasta ahí. Entonces, pero bueno, vemos que también en el Salmo, en el libro de los Salmos, en el Salmo 136 del 34 al 39, si lo puedes leer, por favor. En el 136. 106 del 34 al 39. Dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Ajá. Entonces vemos que por esa situación el Señor quería que no se involucraran con ninguno de estos pueblos tan corruptos, tan inmorales, ¿no? Que estaban habiendo en esa época. Después, bueno, vemos el ciclo de los jueces, vemos que la era de la teocracia queda claramente resumida en Jueces 2, del 11 al 19. Este ciclo es repetido una y otra vez durante los 322 años de la era de la teocracia. Vemos que así, o sea, caían, pecaban, Dios los entregaba en manos de sus enemigos, después venían los jueces, bueno, se arrepentía el pueblo, venían los jueces, los liberaban y otra vez el Señor les perdonaba. Entonces, vemos aquí que de los capítulos 1 al capítulo 3, vemos el registro de una obediencia incompleta. ¿Por qué motivo Israel es derrotado tantas veces por sus enemigos? Bueno, pues la respuesta está a esta pregunta la encontramos en Jueces 1:28, que dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario. Es decir, les empezó a cobrar impuestos, mas no los arrojó. Y esto describe a todo el pueblo de Israel en cada una de las situaciones, en las batallas que tuvieron. Y esto lo vamos a ver a través de todo este capítulo. Esto es lo que también a nosotros muchas veces nos pasa, que el Señor muchas veces nos pide que saquemos muchas cosas de nuestra vida y nosotros muchas veces decidimos que las podemos controlar, nos creemos más fuertes y en muchas ocasiones inclusive le queremos cobrar tributo o sacar ventaja a esos pecados. Pero cuando nos sintamos fuertes, no hagamos a nuestro pecado tributario. Debemos de arrojar nuestro pecado de nuestra vida. La segunda carta de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y bueno, ¿por qué este texto dice de esta manera? Yo creo que porque cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que no tenemos la capacidad de vencerlo, cuando creemos que no lo podemos lograr, entonces buscamos al Señor y Él se va a empezar a manifestar en nuestra vida. Entonces no debemos de sentirnos nunca que lo podemos controlar. Si el Señor nos ordena que saquemos algo de nuestra vida, no debemos sentirnos que lo podemos manejar. Debemos sentirnos débiles ante esa situación y poner a Cristo por delante. Y bueno, mientras lo hagamos de esta manera, vamos a ser fuertes. Entonces este pueblo se confía. Y cuando decide vivir con los cananeos, entonces las acciones de este pueblo empiezan a ser desagradables ante los ojos del Señor, porque el pueblo empieza a olvidarse de Dios, le empezó a servir a dioses falsos, a los Baales, a los Astarot. Entonces Israel cayó en manos de Cusán Rizatai, el rey de Siria mesopotámica. La verdad, cuando yo estaba leyendo todo esto, a mí me impactó mucho porque, o sea, vemos cómo el pueblo de Israel fue rescatado de la servidumbre de
los egipcios, cómo ellos vieron los milagros del Señor, milagros portentosos, milagros grandiosos, cual la verdad en nuestra época no hemos visto. Y luego vemos todavía que cuando pasan el río Jordán, todavía cuando pasan con el arca del pacto y todo eso también para poder conquistar a los cananeos, y pasan todavía por el río Jordán, también pasan en seco. Vemos otra de las maravillas del Señor. Y ya la verdad es que a mí me impactaba mucho, yo lloraba porque yo decía, así somos, Señor. O sea, no podemos decir, ay, son ellos, mira. No, así somos. Muchas veces Dios hace muchos milagros con nosotros y realmente al poco tiempo nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, bueno, pero así es nuestro Dios es grande, nuestro Dios es misericordioso. Y bueno, pues vemos que en los días inmediatamente posteriores a las victorias militares que tuvieron con Josué, Israel obediente siguió logrando varias victorias sobre los cananeos, pero vemos que pronto comienza el texto bíblico a mencionar que las tribus no arrojaron a los cananeos que vivían ahí. En tal o cual lugar, o en los lugares a donde el Señor les había dicho que iban a conquistar. Entonces vemos que al contrario, que Israel obligó a los cananeos a servirles, y esto lo vemos en el capítulo 1 de Jueces, capítulo 1, 28. Entonces vemos que ellos violaron directamente las órdenes que Dios les había dado en Deuteronomio 7:1. Entonces, esta desobediencia fue básicamente la semilla que iba a dar la cosecha de una angustia para Israel. Vemos de los capítulos 3 al capítulo 16, el libro de Jueces registra 7 apostasías de la nación de Israel durante la teocracia. Una apostasía se refiere a apartarse del Señor de una manera deliberada. En cada uno de estos casos, Israel quedó esclavizada bajo una potencia extranjera, se arrepentía y era liberada por un juez. Y aunque se podría decir mucho de cada juez, como les comentaba, vamos a dar una breve y resumida descripción de cada uno de estos jueces. Y bueno, pues el primer juez del pueblo de Israel fue Otoniel. Otoniel era el hermano menor del famoso Caleb, si se acuerdan de Caleb, ¿verdad? El que conquistó la tierra prometida junto con Josué, que entraron a la tierra prometida. Bueno, pues Otoniel era ya conocido también como un héroe que había tomado parte en la conquista de Canaán. Esto lo vimos en Josué 15, del 15 al 20, y la presencia de Otoniel como primer juez pone en claro que Israel con certeza se apartó rápidamente del Señor después de que Josué murió. Vemos que a través de Otoniel el Señor liberó al pueblo de Israel del rey de Mesopotamia. Este rey había tenido cautivo a Israel por 8 años y luego de ser liberados descansaron de la cautividad por 40 años. El siguiente juez es el juez Ahod. Se menciona en Jueces 3:15 y vemos que a través de Ahod Dios libera al pueblo de Israel de los moabitas. Después de que el pueblo de Israel gozó por 40 años sin opresión, los moabitas subyugaron por 18 años ciertas zonas de los territorios de Benjamín y de Efraín. Ahod era un hombre principal de Benjamín, y vemos que él asesinó al rey de Moab, y liberó la zona oprimida de Israel. Después de esa liberación, el pueblo de Israel tuvo 80 años de reposo. Y después en Jueces 3:31 encontramos la historia del siguiente juez, que es Samgar. Este juez mata a 600 filisteos con una guijada de bueyes. La guijada es así como una vara larga que utilizan los labradores para labrar la tierra. Y esa simple herramienta fue la que utilizó Samgar para matar a 600 filisteos. Y bueno, ¿qué aprendemos de esto? Pues aquí lo que aprendemos es que el Señor puede usar cosas muy simples para hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces, la verdad es que el Señor puede
usarnos a nosotros grandemente. Entonces tenemos que prepararnos para que el Señor nos use. Vemos aquí que los esfuerzos de Samgar se dirigieron hacia los filisteos que vivían al sureste de Israel, y aunque no se dice mucho acerca de él, debe haber sido muy importante en su tiempo para ser mencionado en las escrituras. Después vemos la siguiente juez fue una mujer. Esta juez es llamada Débora y Barak. En Jueces 4 y 5 vemos que Débora era una profetisa de Dios. Fue la única juez que tuvo el pueblo de Israel como mujer, como les estoy comentando, y Barak era un experimentado guerrero de la tribu de Neftalí. Fue el libertador, o sea, Barak fue el que los libertó. Por medio de Débora, el Señor liberó al pueblo de Israel de los cananeos del norte, y después de la muerte de Ul, Israel volvió a abandonar la fe y Dios los hizo cautivos de Jafín, el rey de Canaán. Entonces, en este tiempo gobernaba Débora a Israel. Ya el Señor le había hablado a Barak, por eso los menciona a ellos dos juntos, pero Barak tuvo temor y no quiso llevar a cabo la misión que el Señor le dio, por lo que Barak decidió ir a hablar con Débora, y ella, además de gobernar, le transmitía a los judíos también la palabra de Dios. Y Débora no tomó el liderazgo del ejército, sino que se lo encomendó a Barak, y ella lo apoyó. Entonces, bueno, con esa actitud, con esa actitud que ella tiene en la historia, nos da un ejemplo también muy grande. Y básicamente es que la mujer en la casa, en el hogar, no usurpa el lugar que Dios le dio al hombre, sino que lo apoya. La mujer lo impulsa. Muchas veces, esto se malinterpreta porque dicen, ay, no, ¿por qué? Y hoy en día vemos que las mujeres se quieren empoderar, ¿no? Y tomar el puesto, el lugar que realmente no nos corresponde, pero dentro de la misma Trinidad nosotros vemos o sea, la misma Trinidad a nosotros nos da un ejemplo de cómo los tres son uno, son lo mismo en poder, en autoridad, en majestad, son iguales, pero cada uno tiene diferente rol. Es igual con nosotros en el matrimonio, o sea, en el matrimonio no es que uno sea más que el otro, simplemente que tenemos diferentes roles, ¿no? Entonces Dios es perfecto, por eso Dios puso un orden en todo lo que es la naturaleza, en todo lo que es la creación. Entonces, yo creo que aun cuando la mujer sepa cómo se hacen las cosas, y aunque Dios le haya dado mucho más capacidad a nosotras, lo más sabio que nosotras podemos hacer como mujeres es esperar, orar e impulsar al hombre para que él lo haga. La mujer es el apoyo en la pareja, y pues es la ayuda idónea que Dios nos creó, ¿no? Como una ayuda idónea para el varón. Y bueno, después de Débora y Barak, vemos a Gedeón. A través de Gedeón, Dios liberó al pueblo de Israel de los medianitas. Y de nuevo Israel se olvida de la fe y cae en manos de los madianitas por 7 años. Entonces, vemos que Gedeón pues le pidió varias pruebas, ¿no? A Dios, porque Gedeón no quería hacer las cosas a su manera. Entonces, vemos que después de convencer a Gedeón por medio del uso de 3 señales sobrenaturales, que las podrán ver ustedes ahí cuando lean Jueces, esto está en Jueces 6:21, en Jueces 6:36 y en Jueces 7:15, vemos que le puso 3 cosas a prueba Gedeón a Dios, para que Dios le confirmara si realmente quería que él fuera el que liberara al pueblo de Israel de los madianitas. Entonces Dios lo empleó para poder hacer esta liberación. La batalla misma pues evidenció la obra de Dios, que él obraba a favor de Israel. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 7 del 19 al 22. Vemos la historia vemos aquí la historia de Gedeón, que nos enseña que el Eterno se glorifica más
cuando obra por medio de escasos recursos, porque entre más reconozcamos nosotros lo limitados que somos, lo limitados que están nuestros recursos, más el Señor se va a glorificar. Entonces, en Jueces 7:1 dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron en el campo junto a la fuente de Harod. Y tenía el campo de los madianitas al norte de la otra parte del collado de Moré, en el valle. Y el versículo 2 dice, y Jehová el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces el Señor le está diciendo, ustedes son muchos, y si yo les entrego a los madianitas, después van a decir que porque ustedes lo lograron. Entonces vemos que habían 22,000 israelitas siguiendo a Gedeón, y habían 135,000 enemigos contra Israel, eran 135,000 madianitas. Entonces el versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar, que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde Galad. Y volviéronse de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Entonces en ese momento, pues se pone más difícil la situación, ¿verdad? Porque ya son 10,000 contra 135,000 madianitas. Pero aún así, en el versículo 4, le dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. El Señor sabía que todavía podían alardear, o sea, conocía a su pueblo, sabía que podían alardear y que iban a decir que por ellos iba a ser la victoria. Entonces le dice, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te dijere, vaya contigo, vaya contigo. Mas de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no vaya. Entonces llevó en el versículo 5 dice, entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Dice en el versículo 6, dice, y fue el número de los que lamieron, llevándose el agua hacia la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces, solo quedaron 300 hombres para pelear en el batallón contra 135,000 madianitas. Imagínense, como 450 madianitas por cada israelita aproximadamente, ¿va? Entonces Jehová, en el versículo 7, continuamos, dice, entonces Jehová, el Eterno, dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse toda la gente, cada uno a su lugar. Entonces, aquí lo más interesante de la historia es que el Señor le revela a Gedeón una estrategia de guerra mediante la interpretación de un sueño que tuvo uno de sus hombres. Entonces vemos aquí que vemos al versículo 16 que dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Entonces, veamos la historia de Gedeón. Imagínense, sale él con 100 hombres al extremo del campamento y en el cambio de guardia, según la instrucción del Señor, tocan las trompetas y quiebran los cántaros que llevan en sus manos. Dentro de ellas llevaban las antorchas y los otros también tenían la misma instrucción. Los otros 200 también tenían la misma instrucción y tenían que hacer lo mismo al momento que escucharan. Entonces, imagínense el alboroto que se oyó. Entonces, los madianitas estaban todos confundidos, aterrados. El Señor hizo que el ejército de los madianitas se matasen entre sí por la confusión, por el ruido, por el susto. Entonces, vemos que entre ellos empezaron a matarse y vemos que Gedeón nunca quiso hacer las cosas a su manera. Él siempre oró pidiendo al Señor guianza y lo hizo tal cual el Señor se lo mostró a través de su soldado.
Entonces, esto nos enseña, mis queridas hermanas, que todo lo debemos de poner en las manos de Dios, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, debemos ponerlos bajo su dirección y su guianza para que nos vaya bien y tengamos bendición y sobre todo tengamos el respaldo, ¿no? Como lo vemos ahorita aquí en la historia del juez Gedeón, ¿verdad? Después de este juez, estuvo como juez otro juez llamado Tolá. Él fue el juez de Israel durante 21 años. Después viene otro juez que se llamó el juez Yair. Y bueno, vemos que estos dos probablemente fueron jueces coetáneos, o sea, es decir, que pertenecieron a la misma época. Tolá sirvió al oeste del Jordán y Yair en la ribera oriental. De estos dos jueces se habla en el capítulo 10 del libro de Jueces. Y de nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se volvieron tras dioses falsos, abandonaron al Señor, dejaron de servirle y el Señor de nuevo los entrega en las manos de los filisteos, los amonitas y los oprimen también por otros 18 años. Después vemos el juez, otro juez llamado Jefté. A este juez lo encontramos en Jueces 11 hasta Jueces 12:7. Este fue uno de los grandes jueces. Él liberó a Israel de los amonitas. Pero la fama de este juez proviene de un voto que hizo a Dios antes de la batalla. Ellos estaban tan acostumbrados ahora sí que tan acostumbrados a las costumbres de los cananeos, que él prometió, o sea, le hizo una promesa como hacían los cananeos a sus dioses, y le prometió a Jehová, a Dios, que lo que primero que saliera de su casa al volver de la batalla, eso iba a sacrificar. Entonces, lo primero que salió de su casa fue su hija, quien era hija única. Entonces, la lectura normal del texto indica que ciertamente la sacrificó, algo que vemos que nuestro Dios nunca puede aprobar. Podemos observarlo esto en el Salmo 106:37. Si lo pueden leer, por favor, Jess o Nadia, cualquiera de las dos. Vemos que Dios jamás aceptaría pues este tipo de gloria o de sacrificio. 106:37. Sí, por favor. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Ajá, entonces vemos que, bueno, esto no es aprobado por Dios. Entonces, pero bueno, seguramente esto lo hizo Jefté porque estaban amoldados a, como les comentaba, a las costumbres de los cananeos, que ellos pues sacrificaban los niños a Baal. Después de este juez vemos a Ibzán. A Ibzán lo vemos en Jueces 12:8. Vemos que él fue un juez que dio muy mal ejemplo al pueblo. Él tuvo 30 hijos y 30 hijas y bueno, pues no con la misma esposa, ¿verdad? Y como líder, pues dio muy mal ejemplo. Y asimismo, pues se conducía al pueblo en apostasía y en pecado. Luego vemos que después de que estuvo Ibzán liderando, vemos que Dios juzga a Israel por otros 7 años. Después vemos al juez Elón. A este juez lo vamos a ver en Jueces 12:11. Y vemos que Elón juzga a Israel durante 10 años. Y después de Elón juzga también Abdón. O sea, después de Elón viene otro juez llamado Abdón. Y vemos que estos tres sirvieron en diferentes zonas de Israel. Es probable que fuesen contemporáneos entre sí. Y quizás sirvieron en la misma época de Jefté. Abdón juzgó a Israel durante otros 8 años. Y bueno, pues después vemos a Sansón como juez. ¿Cuántas hemos escuchado de Sansón? Yo creo que cuando éramos niñas, en la escuela dominical siempre nos hablaron de esta historia de Sansón, ¿verdad? Entonces, bueno, probablemente Sansón es el juez más conocido de todos los jueces.
Esta historia pues empieza en el capítulo de los capítulos 13 al capítulo 16. Vemos que Sansón vence a los filisteos y en su historia se puede resumir toda la historia del libro de los jueces. La debilidad de un ser humano, la debilidad de un siervo de Dios, que a pesar de su debilidad, de su pecado, pues Dios lo usa. Sansón, desde que nació, tuvo un voto nazareo desde niño. Él fue consagrado a tiempo completo para servir a Dios. Él no podía beber vino, él no podía cortarse el cabello nunca, pero el motivo era simplemente un asunto de dejar a un lado la vanidad personal y de servirle al Señor. En estos tiempos muchos tomaban ese voto nazareo como vemos que también lo hizo Juan el Bautista, o el apóstol Pablo, pero a diferencia de ellos, Sansón tomó este voto nazareo de por vida. Vemos que Sansón no vivió como el Señor quería que viviera. Parte de sus votos era no tocar cadáveres y él se acercó muchas veces a cadáveres de leones. Él se acercó a mujeres filisteas. Vemos que él tenía como pareja a Dalila, entonces él comenzó a darle gusto a sus ojos. La debilidad de Sansón pues era lo que veían sus ojos. Entonces Sansón dejó de consagrar su vida al Eterno. Poco a poco se fue dejando llevar por sus debilidades. Y bueno, pues el problema más grande para Sansón fue que el Señor en su momento no lo castigaba, sino que le daba tiempo para que se arrepintiera. Y él interpretaba probablemente todo esto como que sus acciones no eran tan desagradables delante de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que en los tiempos que estuvo con Dalila, Dalila empezó a seducirlo y Sansón fue debilitando poco a poco, le abrió su corazón y muchos creen que la fuerza de Sansón estaba en su cabello largo y que cuando se lo cortaron, pues que perdió la fuerza, pero esa no era la fuente de su fuerza. Si leemos detalladamente el libro de los jueces, se van a dar cuenta de que la fuente de la fuerza era su consagración a Dios. En la medida que Sansón dejó de estar consagrado a Dios, Dios fue retirando su espíritu de la vida de Sansón. Permítanme un segundo. Llegó un momento en que Sansón no se dio cuenta de que el espíritu de Dios ya no estaba con él. Y esto lo podemos ver en Jueces 16:20. Si lo pueden leer, por favor. Vemos aquí que él no sabía que el Señor ya no estaba con él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sí, o sea, ya Jehová ya no estaba con él. Y es en ese momento en la historia de Sansón cuando lo derrotan. Luego le quitan los ojos, Sansón fue humillado terriblemente y el Señor permite que los enemigos de Sansón lo torturen, que le quiten la vista, que lo encierren, que lo dejen totalmente ciego. Y es ahí cuando Sansón aprende la lección. Y ahí reconoce Sansón su pobreza espiritual y ahí clama al Señor. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que le reconozcamos, que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, que doblemos nuestras rodillas, que pidamos perdón cuando le hemos fallado. Y es aquí cuando el Señor le permite a Sansón para hacer lo que cumpla la misión. O sea, no fue hasta ese momento en que Sansón reconoce que el Señor le permite hacer lo que cumpla la misión por la cual Dios lo había llamado a la tierra. Sansón tenía un propósito en la vida y ese propósito no se iba a eliminar, pero él tenía que pasar por esta afrenta para después vencer a los filisteos. Dios rescata a su siervo, vemos que le da nuevamente la fuerza en respuesta a una oración que Sansón tiene con humildad. Sansón se humilla, Sansón le pide a corazón abierto al Señor
Y bueno, esto fue lo que hizo que Sansón se arrepintiera. Y esto, pues bueno, vemos que es vital para que nuestras oraciones también sean escuchadas por Dios. Entonces, bueno, vemos que aquí al final Dios le da la victoria a Sansón sobre los enemigos, sobre los filisteos. Y bueno, pues ya vemos que de aquí de los capítulos, perdón, 17 al capítulo 21, vemos que aquí ya se relatan las historias de mucha decadencia del pueblo, de mucho pecado, de mucha inmoralidad. Vemos aquí homosexualismo, violaciones. Vemos aquí una apostasía total, en donde vemos que Israel entró básicamente a una anarquía total. Los acontecimientos sucedidos en estos capítulos tuvieron lugar en diferentes momentos durante la era de la teocracia. Estos relatos se seleccionaron para describir e ilustrar los principales pecados de esta época. No constituyen los únicos ni tampoco los peores pecados de este tiempo, pero vemos aquí la apostasía religiosa de los capítulos 17 al capítulo 18, vemos que tuvo lugar bastante cerca de los comienzos de la era de los jueces. El culto a Baal era uno de los pecados principales del pueblo de Israel, pero pues no era el único, ya que el culto de Baal precipitó a muchos otros más pecados, la degeneración moral, la anarquía política, que podemos ver también en los capítulos del capítulo 19 al 21, muestran hasta qué punto se apartó Israel de la constitución, o sea, de la ley que Dios les había dado. La inmoralidad y el menosprecio hacia la vida humana también ilustran la debilidad básica de la teocracia, básicamente el hombre pecador. Y bueno, pues este libro concluye muy triste con Jueces 21-25, que dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como bien le parecía. Y pues bueno, para evitar que la historia se repita, eh, aunque no está, en nuestras, bueno, para evitar que esta historia se repita en nuestras vidas, el Señor pues ha puesto a un rey de Israel, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Yeshua. Aunque no está físicamente con nosotros, Él debe gobernar nuestra vida, debemos de someternos a su palabra y a su voluntad para que todo nos vaya bien. Y pues bueno, en resumidas palabras, pues este es el libro de Jueces. No sé qué comentarios puedan ustedes tener, qué les pareció el libro de Jueces. ¿Estás muteada, Jess? No sé si estás hablando. ¿No estabas hablando? Pensé que estabas No, hablando. es que me hablaron acá en la casa. Ya. Pero bueno, aprovecho. Pues no llegué a toda. Bueno, esta parte es muy interesante. A mí en lo personal, la historia de Gedeón, pues se me hace como muy interesante, ¿no? Cómo es que pedía tantas pruebas a Dios y cómo es que pues pedía muchísimas cosas, ¿no? Para confirmar lo que estaba pasando y que fuera a tomar la decisión correcta. Entonces, pues sí, como usted dice, termina pues de una manera triste, pero gracias a Dios que lo tenemos y creo que siempre esta palabra tiene que estar en nuestro corazón de que tenemos que permitir que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas y que nosotros no podemos controlar absolutamente nada. A veces, al menos en lo personal, eso me cuesta un poquito de trabajo porque soy tan estructurada en las cosas que tengo que hacer que de pronto esta parte me cuesta un poquito, pero creo que nunca debe de alejarse de nuestro corazón, que todo hay que ponerlo siempre en las manos de Dios para que Dios pues sea nuestro rey y nos diga cómo es que tenemos que actuar. Sí, también a mí me impacta la historia de Gedeón porque pues siendo un hombre temeroso, siendo un hombre
pues pidiéndole pruebas, no tantas pruebas a Dios, 3 pruebas para ver si él era el libertador y que Dios le pues confirmara cómo iba a liberar al pueblo. Vemos cómo Dios se engrandece, ¿no? Cómo el Señor lo saca victorioso, saca a su pueblo victorioso y vemos con estrategias muy simples, ¿verdad? Con 300 hombres, imagínense, contra 135,000 de los moabitas. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? Que cuando ponemos siempre nuestras metas, nuestros proyectos, todo lo que queremos encomendarle a Dios, cuando realmente se lo encomendamos a Él, vamos a salir victoriosas, siempre nos va a ir bien. Entonces, todo, ¿no? Aún a veces que si salimos de vacaciones, Señor, es tu voluntad que yo salga, pon todos los medios para que se haga, y si no, Señor, también tápalas, o sea, no importa, ¿no? O sea, no aferrarnos a lo que nosotros queremos, sino siempre poner todo en las manos de Dios. Y pues bueno, también cuando terminamos con lo que es Sansón, o sea, nos damos cuenta de cómo pese a sus debilidades, pese a los pecados, pese a todo lo que comete, los errores que comete Sansón, vemos a un Dios misericordioso, ¿verdad? Y pues muchas veces también necesitamos, pues ser sacudidos. A veces el Señor permite que nos pasen cosas porque somos, pues somos necios, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos todo eso para poder ser corregidos y para que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas. No sé si quieres comentar algo, Nadia. Ah, bueno, yo en este caso, todo el libro, ¿no? Que, pues como comentaba ya, o sea, ellos, el pueblo de Israel, a pesar de haber visto y de que les constaba tantas maravillas que el Señor nuestro Dios, pues, hizo con ellos, los liberó, eh, todo lo magnífico y pues, milagros que nuestros ojos no han visto, sin embargo, ellos sí, ¿no? Y aún y con eso, ellos seguían dejando de obedecerle, ¿no? Como mencionó, dice, ellos hacían como les venía en gana. O sea, a pesar de que vieron la grandeza del Señor, de que conocían de su misericordia, aún así, pues eran tan indolentes, ¿no? Que seguían pecando a gusto, seguían contaminándose, aun y cuando tenían la ley y tenían los preceptos bien definidos. Entonces, yo eso sí como, o sea, pues sí, ¿no? Me impactó, no sé, el nivel de indolencia de ellos, la falta de amor hacia el Señor, no sé, y tampoco me asombro, porque igual nosotros, como bien decía, pues en nuestro día a día, ¿no? Eh, Muchas veces queremos hacer nosotros, ay, pues no pasa nada, ¿qué tanto es tantito, no? O al rato pido perdón, algo así, ¿no? Y, Sí. y pues no, o sea, no sé, o sea, nuestra naturaleza imperfecta. Y aún así, y nos sigue sustentando día con día. Sí, la verdad es que Dios es grande. Yo me pongo a pensar, digo, híjole, o sea, viendo todo esto, el pueblo de Israel se fueron tras otros dioses, ¿no? Imagínense lo que el dolor, ¿no? Para nuestro Señor, o sea, de decir yo hago todo esto, y mi pueblo va y se prostituye con otros dioses, porque bueno, un sinónimo de idolatría, pues es la prostitución, ¿no? Cómo su pueblo se iba y se prostituía con otros dioses, dioses de los pueblos que el mismo Dios les había prohibido que mantuvieran ahí, ¿verdad? Pero bueno, vemos aquí, la verdad a mí me gusta mucho el Antiguo Testamento porque, bueno, toda la Biblia, pero el Antiguo Testamento nos lleva a historias de conocer al Padre, de conocer su amor, de conocer su grandeza, su misericordia. La verdad es que yo cada que leo
uno y otro libro, o sea, voy viendo la grandeza de nuestro Dios, su misericordia, su amor, de verdad, o sea, no tiene fin. No podemos con nuestra mente finita alcanzar a entender el amor de Dios. Entonces, pues ese es el Dios que nos ama, el Dios en quien confiamos, el Dios en quien está nuestra vida, quien tiene un propósito para nosotras y lo va a cumplir y no nos va a dejar hasta que estemos bien puliditas y nos vayamos con él. Entonces, pues bueno, el próximo libro es Ruth. La verdad es que yo quería dar Ruth, pero de verdad es que no nos iba a dar tiempo. También Ruth tiene solamente 4 capítulos, pero la verdad es que como hablan de la redención, hay mucho que hablar, hay muchos simbolismos en el libro de Ruth y pues bueno, las animo que no se pierdan la próxima clase. Les voy a mandar el videíto del resumen, digo, para que aunado a este resumen, pues ya les quede más claro, ¿no? Lo que es la historia de los jueces. Y pues bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Dios bendiga sus vidas, sus casas. Y pues bueno, vamos a dar gracias a Dios. Señor Padre, en esta noche te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra nos refresca, tu palabra nos anima, Señor, tu palabra nos levanta, tu palabra nos quebranta, Señor. Gracias por estos corazones dispuestos, Señor, de Nadia, de Jess. Señor, gracias porque yo sé que tú tienes grandes propósitos en sus vidas, Señor, que vas a cumplir, Padre. Gracias te doy, mi Dios, porque sé que tu palabra, Señor, está cayendo en buena tierra, mi Dios. Te bendecimos, Señor, que nosotros también podamos bendecir a otros a través de tu palabra, Señor, que podamos dar fruto al 100 por 1, Señor, y podamos ser halladas, Señor. Padre, podamos ser halladas, Señor, sin pecado delante de ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Te pedimos que nos des un sueño reparador, Señor. Bendice nuestras familias, nuestras vidas, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra por lo que estás haciendo en nosotras. En Cristo Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén. Pues que Dios les bendiga, hermosas. Cuídense mucho y que tengan Gracias, hermana. un sueño reparador. Gracias por su tiempo y su disposición. Ay, gracias. Gracias a ustedes. Las amo. Cuídense. Que Dios les Gracias, bendiga. Igualmente. Bye. Buenas noches. Buenas La clase, noches. perdón, hermana, la clase sería dentro de 3 sábados. Ajá. Sí, Ajá. porque este sábado, No hay clases. ajá, de hecho Ajá. yo la puse para hoy, para no perdernos la clase, porque, La del sábado. Ajá. ajá, porque el sábado ya no va a haber clase hasta el otro, Ok. pero el otro le toca a los otros grupos y a nosotros nos toca dentro de 3 3 sábados. semanas. 3 3 Ah, sábados. ok. sábados. Gracias, es que luego me hago bolas con las clases. Pero gracias. Pero bueno, ahí estudien, es bien, Sí. es bien bonita la palabra del Señor, estudien. Que Dios las bendiga. Sí, Gracias, hermana, hermana, gracias. igualmente. Buenas Bye. noches. Buenas Gracias, noches. Boa. De Buenas nada, noches. bye.